que las células zombies son fisiológicas. El problema es un exceso de células zombies y que el organismo utiliza la inflamación presente en estas células zombies para poder repararnos y regenerarnos. El adolescente puede caerse de la bicicleta, darse una raspadura con medio muslo, dejarlo en la carretera. En menos de 48 horas, la inflamación que se presenta, que es necesaria, disminuye, forma una costra, una cicatriz. Bienvenidos a un episodio más del podcast La Mesa Resolutiva del Instituto de Medicina Resolutiva de América Latina. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y poco explorado en la práctica clínica cotidiana: las células senescentes, esas células que ya no funcionan pero tampoco mueren. ¿Y qué pasa cuando permanecen en el cuerpo como ruido biológico? Pues pueden convertirse en un verdadero obstáculo para la resolución de enfermedades crónicas, la regeneración de tejidos e incluso el envejecimiento saludable. Y no podríamos tener mejor guía que el Dr. Gustavo Orozco Aviña, médico cardiólogo funcional que ha dedicado su práctica a explorar cómo el cuerpo pierde y puede recuperar su capacidad de resolver. Dr. Orozco, bienvenido. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la senescencia celular y por qué no deberíamos verla como algo negativo? ¿Qué tal? Sí, hablaremos un poco de células senescentes y de senescencia en general. La senescencia es un arresto celular, es un cambio de la célula para evitar convertirse en una neoplasia o cáncer. También es un estímulo normal de la célula para cicatrizar heridas, para regenerar tejidos. Es la forma en que nosotros formamos una cicatriz, ya sea exterior o interior. Es la forma en que nosotros cambiamos los organelos internos o cambiamos membranas. Se estima que el 8% de las células tienen que ser senescentes. El problema no es la senescencia, sino es la pérdida de la capacidad resolutiva de un exceso de senescencia. Y la senescencia entonces implica otra etapa, que es la senolisis o senomodulación, que es la eliminación de aquellas células senescentes que ya no cumplen su función fisiológica. La senescencia utiliza la inflamación para completar el ciclo que hemos hablado de inflamación, resolución de la inflamación y la mejoría en la función. ¿Cuándo y cómo pasa de ser un proceso fisiológico a uno fisiopatológico? ¿Cuál diría, doctor, que es el punto de quiebre? Yo creo que el punto de quiebre es algo que se llama inmunosenescencia. Es decir, todas las células pasan por senescencia, pero que el que lleva el control global de la senescencia es el sistema inmunológico. Cuando nuestro sistema inmunológico envejece, que no es otra cosa que una senescencia permanente, exagerada, no depurada, es cuando el control sistémico de este proceso senescencia-senolisis, es decir, resolución de la senescencia, tiene una implicación sistémica. ¿Por qué es importante? Porque la inmunosenescencia puede ser adquirida o evolutiva. La inmunosenescencia es el envejecimiento del sistema inmune, donde la depuración de células inmunes que ya no funcionan está disminuida su eliminación. Cuando es evolutiva es que es por el paso del tiempo. Digamos que la inmunosenescencia es la complicación de el inflammation, el envejecimiento por inflamación, por un estatus metabólico crónico de inflamación no resuelto, culmina en inmunosenescencia. Pero también hay inmunosenescencia adquirida. El ejemplo clásico es la epidemia de COVID. Bruscamente, el virus ocasionó una respuesta inmunológica inflamatoria, una tormenta inflamatoria y una pérdida de la capacidad de resolución. Eso envejeció el sistema inmune de una forma adquirida y brusca. Y la inmunosenescencia adquirida brusca es mucho más riesgosa, puesto que hace que
todo el sistema inmune sistémico y localizado en tejidos se pierde en su capacidad de depuración. Volviendo a lo que hemos platicado, que la primera R es la remoción de tejidos viejos, incluyendo el sistema inmunológico envejecido, organelos internos o partes de membranas. ¿Cómo impacta esto, doctor, entonces, en nuestra capacidad para limpiar estas células senescentes? Sí, yo creo que el sistema inmunológico es el sistema que debe depurar los sistemas senescentes. Entonces, la senescencia requiere esa depuración y requiere varios mecanismos de acción. El principalmente se llama eferocitosis, que es la eliminación de células inmunes que ya cumplieron su función, han envejecido y han entrado en un fenotipo que se llama fenotipo secretor inflamatorio, donde la inflamación es amplificada por estas células inmunes que no han sido eliminadas. Y la forma natural de hacerlo es que el sistema inmunológico elimina células inmunes viejas y pasan por el endotelio y son eliminados hacia el sistema linfático, donde son destruidos y separados en componentes de membranas, componentes de organelos, componentes de células para ser eliminados por el sistema linfático. Así que la eferocitosis es uno de los mecanismos. El otro mecanismo se llama mitofagia y autofagia, donde la mitofagia es la absorción y depuración de mitocondrias viejas, que ya no cumple su función de darnos energía, de proveernos la muerte celular programada. Es decir, nosotros programamos la eliminación de células de manera natural en un fenómeno que se llama apoptosis, y que cuando éste ha perdido y la mitocondria no hace esa función, el propio cuerpo debe eliminar mitocondrias viejas. Y eso da un círculo que es la dinámica mitocondrial, que en medicina resolutiva es fundamental. Es decir, un balance entre biogénesis mitocondrial, nuevas mitocondrias, y mitocondrias viejas eliminadas, llamada mitofagia. Esa dinámica mitocondrial se presenta cuando uno tiene suficientes nutrientes específicos, estilo de vida saludable, se da la dinámica mitocondrial, que es utilizar la mitofagia como una forma de depuración. Y finalmente la autofagia, un fenómeno que es células completas deben ser tragadas por fagocitos, que son parte del sistema inmunológico, y que deben lisar, destruir en el interior de esa célula fagocítica a lo que anteriormente era una célula que ya no cumple su función. En este caso, las células senescentes deben ser fagocitadas y tener algo que se llama entrar en una programación de autofagia, de eliminación. El ayuno intermitente, el periodo de alimentación recortado, es parte de la medicina resolutiva. Nutrientes específicos también favorecen la autofagia, la mitofagia y la eferocitosis. ¿Podría decirnos entonces el microambiente tisular afectaría en este momento? ¿Qué sería el fenotipo inflamatorio secretorio, doctor? Sí. Cuando nosotros no podemos depurar las células senescentes en tiempo y forma y mantener un umbral no más del 8% de todas las células, y esto avanza al 12, 15 o 20% porque no eliminamos células senescentes que han madurado demasiado y se convierten en un fenotipo secretor permanente, recordando que el fenotipo secretor también nos ayuda a cicatrizar heridas, pero tiene que ser mínimamente, temporalmente y localmente. Cuando ese fenotipo secretor de la célula senescente es el común denominador de todo el pool de células senescentes en diferentes órganos y tejidos, esa célula senescente amplifica la señal de la inflamación crónica a bajo nivel debido a un mal estilo de vida, a declinación hormonal, a exceso de oxidación, a un insuficiente tratamiento antioxidante, un insuficiente ejercicio aeróbico, a un inadecuado sueño. Todos estos parámetros
harán que el fenotipo secretor dure más tiempo en el cuerpo, esté en mayor grupo de células senescentes y que incluso esté de una manera sistémica. Así que el objetivo es no permitir o tener un balance, una mezcla, donde las células senescentes sean mínimamente fenotipo secretor y sean células senescentes jóvenes, que ambos grupos deben ser depurados en tiempo y forma por el sistema inmunológico para entonces no permitir esta mezcla de senescencia que no nos ayuda ni para el crecimiento y desarrollo, ni para el crecimiento in útero, ni para cicatrizar heridas, ni para hacer remodelaciones de órganos y tejidos. Y entonces llegaríamos a una fibrosis, a un sistema inmunológico envejecido y a un tejido donde pierde su función. Y así hablamos de edad, ¿no? Hablamos de edad arterial, hablamos de edad metabólica, hablamos de edad ósea. A eso se refiere cuando hablamos que la función sucede lejos de la edad cronológica y mucho más cercana a un envejecimiento celular por una pérdida de la capacidad de resolución de la senescencia celular. Ante este panorama, doctor, ¿qué herramientas tenemos para intervenir? ¿Cuál es la diferencia entre una senolisis y una senomodulación? Sí, bueno, aquí yo quiero invitar a todos los colegas que nos están viendo para que escriban sus preguntas en este canal de YouTube, en este canal de Instagram, para que todas las dudas que tengan específicamente sobre qué herramientas tenemos para modular la senescencia celular, que no es otra cosa que lo que llamamos nosotros células zombies, porque son células que ni están muertas totalmente ni están totalmente vivas, y que es una gran carga energética y de inflamación que debe ser resuelta en esas células que no se convierten en cáncer inicialmente, no se convierten en una hipertrofia, pero que tampoco mueren. Nuestros tejidos tienen que estar removidos eventualmente. Eso es resolución. Y tenemos varias herramientas. Las primeras investigaciones que surgieron se usaron un antioxidante muy particular que se llama quercetina. Y la quercetina viene de la semilla de la uva como una de las principales fuentes. Y entonces combinar resveratrol con quercetina, donde resveratrol viene también de la semilla de la uva, pero también de la cáscara de la uva o de muchas frutas y verduras llamadas berries. La mezcla de resveratrol, quercetina, son de los primeros intentos por aumentar la capacidad para resolver la senescencia. Y eso nos hace tener mayor expectativa de vida, y se hizo estos estudios en moscas de las frutas, después se hizo en ratones, se hizo también en gusanos, para tratar de extender la expectativa de vida sin patologías. Así que nuestras herramientas principales, hoy ya sabemos que agregar a esos antioxidantes específicos no son las únicas sustancias senolíticas o senomoduladoras, sino hay ácidos grasos omega 3, ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva, del vinagre. Entonces se han agregado diferentes sustancias que hoy sabemos tienen esa capacidad senolítica. Pero la mayor capacidad de senomodulación, que vamos a diferenciar entre senolisis, la mayoría de los estudios está intentando suprimir la senescencia, y esto es un error. Así que periodos de senolisis, es decir, de incremento de la resolución de la senescencia, es favorable. Un estado de senolisis, de bloqueo de la senescencia, no es fisiológico. No es fisiológico porque entonces no permitimos la remodelación, la cicatrización, y no permitimos la depuración de células cancerígenas. En cambio, la senomodulación es un término que yo sugiero mucho mejor. La senomodulación no es otra cosa de la resolución intermitente de la senescencia, manteniendo el pool de estas células
de arresto celular llamado senescencia en menor al 8% de todo el pool de las hormonas, de las células que tenemos en el cuerpo. Una modulación es un control de la senescencia a un pool menor al 8%. La senomodulación de manera fisiológica sin intervención humana la hacen las hormonas. T3, hormona del crecimiento, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol. Son hormonas y muchos neurotransmisores producen una senomodulación interna, una forma de resolver la senescencia de manera fisiológica. El claro ejemplo es cuando somos adolescentes. Un adolescente puede caerse de la bicicleta, darse una raspadura con medio muslo, dejarlo en la carretera. En menos de 48 horas, la inflamación que se presenta, que es necesaria, ¿sí?, disminuye, forma una costra, una cicatriz y forma nuevo tejido de piel y tejido subcutáneo. Internamente hay una remodelación de órganos internos debajo de la piel que cicatriza y mejoran la función. Eso es una senomodulación interna, espontánea, en base a un balance hormonal que tiene el adolescente. Nutricionalmente, aunque la nutrición no sea mejor, el organismo toma los nutrientes como quercetina, resveratrol, que modulan genes específicos que incrementan la apoptosis, la muerte celular programada de nueva piel, de nuevos fibroblastos, para cicatrizar en este ejemplo que voy dando. Quiere decir que la senomodulación es un mecanismo fisiológico y al que debemos de apelar cuando intervenimos nutricionalmente, de estilo de vida y hormonalmente. Nosotros estamos provocando esta senomodulación. Y la senomodulación utiliza varios mecanismos. Uno de ellos es un balance entre AMP quinasa y mTOR, señalizadores que hablaremos más adelante de que tienen que ver con la longevidad con buena calidad de vida. Estimulantes y bloqueando otras señalizaciones, bloqueando temporalmente y localmente una proteína importantísima que es el factor nuclear kappa beta, evitando su traslocación del citoplasma al núcleo para que no active 26 genes o más proinflamatorios. Y elevando otro gen, NRF2, que tiene un efecto amplificador de la respuesta antioxidante y antiinflamatoria. Intracelularmente, ¿cómo se manifiesta eso? Esa gran bolsa que tenemos dentro de nuestras células cuando hay inflamación, llamado inflamosoma, ¿sí?, se reduce de volumen, porque es un inflamosoma que tiene que estar amplio en cierto momento, se resuelve, vuelve al tamaño normal. Nunca se debe suprimir ese inflamosoma. Así que la modulación de la senescencia es mucho mejor que la senolisis permanente. Dentro del estilo de vida y la suplementación, doctor, ¿qué estrategias nos podría compartir? Mencionaba el tema del ayuno intermitente, hablando en tema de actividad física e incluso estrategias de alimentación y la inclusión de algunos otros fitonutrientes. ¿Qué nos podría mencionar al respecto, doctor? Bueno, los estudios que hablan de una longevidad exitosa, y hablamos no solamente de la expectativa de incrementar el número de años vividos, sino el número de años que se logran con calidad de vida y que han demostrado por marcadores específicos de proteínas y enzimas que podemos medir en sangre o en orina, que son marcadores de actividad de senescencia. Estos son reducidos con cambios de estilo de vida específicos. Uno de ellos es el periodo de alimentación recortado.
Si bien se ha hablado mucho de la autofagia que se provoca cuando tenemos una restricción calórica, en el ayuno intermitente, por ejemplo, lo sugerido que hay actualmente en la medicina es comenzar con periodos de alimentación recortados para aumentar la autofagia, la mitofagia y la ferocitosis, que son los mecanismos para modular las células senescentes y que se ha demostrado que disminuyen estos marcadores de células senescentes en sangre, en orina o en saliva. Y es que nosotros tenemos que tener un último alimento lo más temprano posible y un desayuno lo más tardío posible. Y que este periodo de alimentación recortado haga que nosotros tengamos un periodo para consumir alimentos entre las 8 o 10 de la mañana, máximo 6 de la tarde. Lo que nos permite un periodo de ayuno de 14, 16 o 18 horas, pero que el periodo de ayuno sea nocturno. Y esto es importantísimo porque se ha encontrado que el ayuno que tiene mayor impacto favorable, sin pérdida de masa magra, sin disminución de la capacidad inmunológica, es el ayuno nocturno. Así que recortando el periodo de alimentación en la etapa donde estamos en vigilia, es lo mejor para hacer un ayuno nocturno. Ese se llama periodo de alimentación recortado. Es decir, las cenas nocturnas ya no van a ser tan posibles. Y retrasar el desayuno un par de horas también es favorable, rompiéndose muchos mitos, que el alimento más importante, decíamos hace muchos años, era el desayuno. Ahora un desayuno retardado, una cena temprana, es lo mejor para aumentar la autofagia, la mitofagia y la ferocitosis. Otra forma es el sueño reparador. Si usted tiene un periodo de ayuno de alimentación recortado, si usted lo tiene, es más factible que tenga un sueño reparador. Todo lo que restablezca el ritmo circadiano, donde yo tengo un sueño reparador, eso incrementará la senomodulación. Así que no importa si sus sueños son de 6, 8, 10 o más horas. Lo mínimo son 6 horas, máximo 10 horas que usted tiene que dormir y el sueño tiene que ser reparador. Si usamos melatonina a microdosis, si nosotros tenemos higiene del sueño, donde obstruimos la entrada de luz en la noche, no usamos el iPad, la televisión, el teléfono, y tenemos toda una parafernalia, es decir, un cambio del ambiente de la habitación, donde yo reduzco la entrada de luz azul, utilizo melatonina, no utilizo aparatos eléctricos, utilizo luz indirecta. Luego entonces no consumo una cena temprano. Son factores que contribuyen a que mi higiene del sueño va a ser mejor y mi senomodulación va a ser mayor. La actividad física es importantísima para la senomodulación. Ejercicio aeróbico, mínimo 30 minutos, máximo 50 minutos, 5 días a la semana, sin días de descanso, ha demostrado que aumenta la autofagia y la mitofagia. Yo debo ayudarlo con probióticos que disminuyan el intestino permeable, de preferencia esporabióticos, bacilos formadores de esporas, que reduzca la carga tóxica de bacterias patógenas que son absorbidas y que crean resistencia a la insulina, previamente inflamación. Así que mejorar la microbiota, sueño reparador, actividad física y nutrientes. Los mejores nutrientes son resveratrol, quercetina, ácidos grasos omega 3, polifenoles, ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva. Son los mejores suplementos que usted puede tomar junto a cambios en el estilo de vida para la senomodulación. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quiera comentar al respecto sobre cómo podemos favorecer este concepto el cual nos ha introducido de senomodulación? Sí, recordarles que las células zombies son fisiológicas. El problema es un exceso de células zombies y que el organismo utiliza la inflamación
presente en estas células zombies para poder repararnos y regenerarnos. Pero debe completarse el ciclo de inflamación, resolución, mejoría en la función. Y el objetivo en la medicina resolutiva son los cambios de estilo de vida y el apoyo de nutrientes específicos para modular esta senolisis, estas células senescentes. El objetivo de la medicina resolutiva no es suprimir la senescencia celular. El objetivo es modularla y aprovechar lo que nuestro sistema en conjunto utiliza para repararse y para regenerarse. La medicina resolutiva va al origen, va a corregir todos los mecanismos que nos dan salud y bienestar. Quiero aprovechar para invitarte a que acudas al Congreso de Medicina Resolutiva que se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre del 2025 en el Valle de Guadalupe. Hablaremos sobre la resolución de la inflamación cardiometabólica en la menopausia. Allí habrá expertos que hablarán sobre la senomodulación, sobre las terapias senolíticas y cómo la depuración de células senescentes en el endotelio vascular, en el músculo cardíaco, en el sistema inmune, tiene mucho que ver para poder evitar el riesgo cardiometabólico en la menopausia. El doctor James Lavalle estará con nosotros hablando sobre ello y el doctor Mark Houston, entre otros personajes. Te esperamos.